Bienvenidos a Paranormalmente. Hoy os traigo una historia que os pondrá los pelos de punta. Culturas y épocas, uniendo aquello que a simple vista parece disperso. En las sombras del tiempo, se susurra que este lenguaje no es otro que el aliento de lo divino. Un lenguaje que no solo comunica, sino que transforma y revela. En el corazón de cada tradición mística, desde los antiguos sabios de Oriente hasta los alquimistas del Renacimiento, la búsqueda de este lenguaje era sinónimo de la búsqueda de lo absoluto, del entendimiento de los secretos del cosmos. Para los iniciados, el lenguaje de los pájaros representaba la conexión con el todo, la habilidad para ver más allá de lo visible y comprender el entramado del universo. Este lenguaje era más que palabras, era un canto, una vibración que resonaba en el alma, despertando el conocimiento dormido. Los sabios lo entendían como un puente entre lo humano y lo divino, un canal por el cual las verdades eternas podían ser reveladas. Así, el lenguaje de los pájaros se convierte en un símbolo de sabiduría y poder, un tesoro escondido en el entramado del mundo. ¿Dónde hundilación maquilando? La fascinación por este lenguaje es un reflejo del anhelo humano por trascender las limitaciones de lo cotidiano, por descubrir lo que yace más allá del velo de lo ordinario. No es de extrañar que se le haya atribuido la capacidad de otorgar un conocimiento tan profundo que podría cambiar la percepción de la realidad misma. En el relato de las antiguas leyendas, este idioma se presentaba como un secreto que solo unos pocos elegidos podían descifrar. Se decía que aquellos capaces de entenderlo alcanzaban un estado de iluminación, una comunión con la esencia del universo que les permitía ver la verdad desnuda, sin las distorsiones de la percepción común. El lenguaje de los pájaros, en esencia, invita a la humanidad a recordar su conexión con el misterio del ser. Es un recordatorio de que, bajo la superficie de las palabras cotidianas, hay un mundo de símbolos y significados esperando ser descubierto. Un mundo que no se ve con los ojos, sino que se siente con el corazón. En este lenguaje perdido reside la promesa de un conocimiento que trasciende el tiempo y el espacio, una melodía eterna que nos llama desde lo profundo del alma. Una antigua tela, se entrelazan símbolos, mitos y nombres sagrados, cada hilo contando historias ancestrales. Uno de los relatos más cautivadores surge de Persia, donde en el siglo XI, un místico conocido como Farid-ud-Din Attar escribió una obra monumental titulada La Conferencia de los Pájaros. En este relato, las aves, que simbolizan diferentes tipos de almas humanas, se embarcan en un viaje en busca de su rey, el legendario Simurgh. Al final del largo camino, tras cruzar montañas, desiertos y abismos interiores, descubren que el Simurgh no es sino ellos mismos, unidos en una conciencia colectiva. La lección es reveladora. Entender el lenguaje de las aves es reconocerse en lo divino. Más al occidente, los alquimistas medievales sostenían que este lenguaje era una lengua con doble sentido, un sistema oculto destinado a transmitir secretos espirituales bajo el manto de palabras simples. Lo llamaban la lengua de los dioses y afirmaban que estaba cifrada en mitos, símbolos y nombres. Incluso figuras cristianas como San Francisco de Asís eran conocidas por comprender los mensajes de las aves, interpretándolos como oráculos vivientes. Remontándonos aún más, en Egipto, el dios Tot, patrón de la sabiduría y la escritura, era representado con la cabeza de un ibis, un ave sagrada. Se decía que Tot había dotado a los iniciados con una lengua secreta capaz de abrir portales hacia otras realidades. Para los griegos, Orfeo, el mítico músico y poeta, tenía el poder de calmar a las bestias y mover rocas con su canto. Asimismo, en las tradiciones chamánicas del norte de Europa y Siberia, las aves son vistas como guías entre mundos. Los chamanes, cubiertos en plumas, aprenden sus cantos para viajar entre los vivos y los muertos. Distintas tierras, distintos pueblos, y sin embargo, la imagen es la misma. Aves que portan sabiduría, lenguas que no se enseñan, sino que se despiertan. Quizás no sea una lengua perdida, sino una que aún nos habla, esperando que recordemos cómo escucharla. Algunos afirman que el lenguaje de los pájaros no es solo un símbolo espiritual, sino también un código oculto que los sabios y alquimistas han utilizado a lo largo de la historia para transmitir verdades sin temor a la persecución. Este idioma nunca aparece completo en ningún libro, pero está escondido en todos los textos sagrados, disfrazado de metáforas,
juegos de palabras y símbolos esotéricos. En la Edad Media, numerosos alquimistas mencionaban una lengua llamada langue des oiseaux, o el lenguaje de los pájaros, que supuestamente permitía leer entre líneas y descubrir mensajes secretos ocultos en la raíz de las palabras. Era una combinación de simbolismo fonético, numerología, etimología, mística y percepción intuitiva. Por ejemplo, los iniciados franceses creían que al analizar ciertas palabras con este sistema, podían descifrar verdades ocultas sobre el alma, el universo o la muerte. La palabra mort, que significa muerte, contiene en su raíz la palabra or, que significa oro. ¿Cuál es entonces el mensaje oculto? La muerte como transmutación, como parte del proceso alquímico hacia la iluminación. También sostenían que esta lengua estaba conectada a la frecuencia del universo y que ciertas palabras, cuando se pronunciaban correctamente, podían alterar la conciencia y abrir canales de comunicación con planos superiores. Esto resuena con el poder de los mantras en la India o el hebreo cabalístico, donde cada letra tiene una vibración divina. No es coincidencia. Todas estas tradiciones señalan lo mismo. Las palabras no son meros sonidos, son llaves energéticas. En antiguos textos esotéricos, se menciona que el verdadero lenguaje no se percibe con los oídos, sino con un corazón que ha sido purificado. Algunos sostienen que el lenguaje de los cuentos de hadas, como los escritos por los hermanos Grimm, es en realidad un depósito oculto del lenguaje de los pájaros. Historias como la de la Bella Durmiente, el bosque encantado o el cuervo que habla, no serían meras fantasías infantiles, sino narraciones simbólicas destinadas a proteger el conocimiento ancestral en una humanidad que comenzaba a olvidarlo. Lo más intrigante es que en muchos de estos relatos, el protagonista culmina su viaje cuando logra comprender a los animales, y con ellos los mensajes del alma y el universo. A simple vista, el lenguaje de los pájaros podría parecer una leyenda antigua, una curiosidad mística del pasado, perdida en libros olvidados y cuentos esotéricos. Pero si se presta atención, se comprenderá que nunca se ha ido, solo ha cambiado de forma. Hoy se manifiesta cuando una canción toca lo más profundo sin razón aparente, cuando un símbolo reaparece en los sueños, cuando una palabra resuena en el pecho con una fuerza inexplicable. Ahí está, el lenguaje de los pájaros sigue comunicándose. Este idioma se materializa en formas que muchos identifican como arte, intuición o sincronicidad. ¿Alguna vez alguien ha encontrado una frase que parecía hecha para él? ¿O ha escuchado un mensaje en un momento clave que transformó su percepción por completo? Los antiguos dirían que en ese instante se comprendió sin saber cómo. En la espiritualidad contemporánea, este lenguaje se revela en mantras, códigos numéricos, sueños lúcidos y patrones recurrentes que emergen cuando se comienza a despertar. Los psicólogos junguianos lo llamarían el lenguaje del inconsciente colectivo, los místicos modernos, el lenguaje del alma. Y los artistas, poetas y soñadores simplemente lo viven. Algunos piensan que el creciente interés por los símbolos, las runas, el tarot, la geometría sagrada y los lenguajes estelares canalizados no es una moda, sino la reactivación de ese lenguaje oculto, como si algo dentro de nosotros recordara cómo comunicarse con lo invisible. En tiempos donde todo parece ruido, el alma busca señales silenciosas. Allí, en lo sutil, en lo que no grita pero vibra, el lenguaje de los pájaros se expresa. Quizás por eso, sin comprenderlo del todo, seguimos buscando. Si realmente existe un lenguaje de los pájaros, no se aprende en libros ni se enseña en escuelas. Y para recordarlo, lo primero es silenciar el ruido, detener un poco el mundo y escuchar desde otro lugar, porque este lenguaje no habla con letras ni frases, sino con sincronicidades, repeticiones sutiles y sensaciones inexplicables. ¿Cómo comenzar a escucharlo? Tal vez sea tan sencillo como esto: prestar atención a los símbolos que aparecen repetidamente, a los animales que se cruzan insistentemente, a los nombres, canciones o palabras que llegan por azar. Observar los sueños, las intuiciones más suaves y los momentos en que el mundo parece susurrar algo, porque lo que antes se llamaba coincidencias podría ser ahora el inicio de un diálogo con lo sagrado. No se necesita ser un iniciado, un místico o un experto. Solo se requiere abrir los sentidos que el alma también posee. Cerrar los ojos, escuchar a su alrededor. ¿Acaso el viento no parece comunicar algo? ¿O los pájaros,
desde hace siglos, no han estado cantando en un idioma olvidado. En ocasiones, comprender no es cuestión de lógica, sino de dejarse guiar por una resonancia más profunda. Como una vez expresó Rumi, existe una voz que trasciende las palabras. Es necesario escucharla. Tal vez, al permitir que esta vibración te envuelva, estés dando pequeños pasos hacia el redescubrimiento de un lenguaje oculto que todo lo une. Puede que el lenguaje de las aves no sea algo que debamos descifrar, sino una invitación a escuchar de nuevo, a percibir lo invisible, a sentir lo que siempre ha estado presente. Si alguna parte de lo que has escuchado hoy ha encendido una chispa en tu interior, ha despertado una intuición, una duda o ha generado una emoción, entonces ese lenguaje ha cumplido su cometido. Nos gustaría saber, ¿alguna vez has tenido la sensación de que el universo te hablaba de una manera inexplicable? ¿Te has topado con mensajes escondidos en sueños, canciones o simples coincidencias? Valoramos cada comentario, pues este canal es también un espacio para compartir esas señales. Si has disfrutado de este recorrido, te invitamos a suscribirte a esta filosofía eterna y activar las notificaciones para seguir explorando juntos estos enigmas. Porque lo sagrado no se encuentra solo en templos lejanos, sino en aquellos lugares donde aprendes a observar. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido. Nos vemos en el próximo misterio, aquí, en Paranormalmente.